las constructoras más importantes de México frente a las adversidades. El liderazgo, al ser la voz calificada de la industria. Y la fortaleza, para enfrentar y vencer los obstáculos. Son los pilares que durante 68 años han puesto de pie a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Y tú, ya estás afiliado? Recibe información privilegiada y el acompañamiento que tú y tu empresa necesitan para alcanzar la eficiencia con mayor calidad y elevar su competitividad. Son más de 100 los productos y servicios a los que tienes derecho por ser parte de la familia CEMIC. Sumamos a tu empresa toda nuestra experiencia, recursos materiales y humanos. Somos CEMIC. Representamos y defendemos los intereses legítimos de los particulares y las empresas mexicanas del ramo en México y el extranjero. Si buscas respaldo y crecimiento empresarial en el sector construcción, afíliate hoy. Te impulsamos para que tu empresa sea competitiva mediante nuestras instituciones. Bienvenido a la CEMIC. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? En nombre del Comité Directivo 2021-2023, me congratulo en recibir el día de hoy aquí en la Casa del Constructor de la Ciudad de México a nuestro amigo Eduardo de la Peña, líder de infraestructura y protocolos de capital de Deloitte, quien nos va a presentar una ponencia que se denomina La inversión privada como alternativa para disminuir la brecha de infraestructura en México. Eduardo, bienvenido a esta tu casa, la Casa de los Constructores de la Ciudad de México. Gracias. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz a nuestro amigo y director de este foro, el ingeniero Francisco Castillo, quien nos presentará a los asistentes y la semblanza de nuestro moderador. Adelante, Paco. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Bueno, pues el año está por acabarse y en este caso muy particular con el seguimiento de las actividades del Foro 2022 y las mesas técnicas que hemos desarrollado a lo largo de este año, pues llegamos y cerramos con broche de oro. En esta ocasión tenemos a nuestro Eduardo, amigo ya de nosotros aquí de mucho tiempo, que ha estado siempre dispuesto a colaborar y a darnos un enfoque y una visión con relación a lo que puede ser la infraestructura y puede ser el desarrollo. Este año, haciendo una recapitulación muy breve, hemos tenido funcionarios públicos, hemos tenido catedráticos, hemos tenido algún investigador y ahora cerramos justamente con esto que creo que a todos los constructores, consultores y toda la familia CEMIC pues debe de llamarle la atención y debe ser punto de interés. Para moderar esta reunión nos acompaña el arquitecto Orlando Olmedo. Me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Nació en la Ciudad de México, es arquitecto, maestro en evaluación inmobiliaria e industrial, tiene un máster en Public, Private and Partnership,
Tiene especialidad en construcción sustentable y eficiencia energética y especialidad en desarrollo de proyectos APP, así como diversos cursos y diplomados en el sector de infraestructura. Ha trabajado en el sector construcción, tanto en el ámbito nacional como internacional, impulsando el desarrollo de las APPs en México y América Latina. Cuenta con 27 años de experiencia que le han permitido ser catedrático de la especialidad en APPs y en la especialidad en construcción sustentable y eficiencia energética en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Anáhuac y en el Instituto Mexicano de la Construcción. También ha impartido diplomados en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión y APPs para diversas instituciones, entre ellas el Instituto Mexicano del Petróleo, el Colegio de Arquitectos de México, la CEMIC y el CONACYT. Gremialmente es miembro del CEAP, grupo del Comité Técnico de Expertos, capítulo México de la Alianza del Pacífico, y ha participado de manera activa dentro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ocupando diversas posiciones dentro de la misma. Actualmente, para la Ciudad de México, es nuestro vicepresidente de asociaciones público-privadas y financiamiento. Orlando, muchas gracias, por favor. Gracias, Paco, muy buenos días a todos. Pues me congratulo de tener como invitado a un extraordinario profesional y un buen amigo, Eduardo de la Peña. Eduardo de la Peña se desempeña en la empresa Deloitte como socio de infraestructura y proyectos de capital para todo lo que es América Latina. Él es economista por la Universidad de Anáhuac y tiene un MBA por el Instituto de Empresas de Madrid. Se enfoca en asesorar tanto al sector público como al sector privado en proyectos que van desde la estrategia y la estructuración hasta la implementación de proyectos. Dirige un equipo aproximadamente de 50 profesionales en 16 países. En México ha trabajado con dependencias del sector público como la SCT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, SEDATU, CENER, CFE, CONAGUA, IMSS, ISSSTE, Banobras y CONATU, así como diversos gobiernos estatales y diversas empresas del sector privado. Adicionalmente cuenta con amplia experiencia colaborando con instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, la Agencia Francesa de Desarrollo y Cooperación. Geográficamente cuenta con experiencia en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, China, Japón y España. Técnicamente ha trabajado en puestos aeropuertos, carreteras, trenes, agua, saneamiento, salud, centros penitenciarios, energías renovables, telecomunicaciones y ciudades inteligentes. Y además es un extraordinario impulsor de las asociaciones público-privadas y de la inversión del capital privado en la infraestructura. Eduardo, bienvenido. Gracias, Orlando. Gracias, Paco. Gracias por invitarme. Y estos espacios son muy buenos para pensar, ¿no, Paco? Normalmente siempre le digo a mi equipo que el trabajo que hacemos es 80% pensar y 20% hacer, no al revés. Y muchas veces no nos damos el espacio de sentarnos y pensar. Por eso creo que estos foros que ustedes están promoviendo son muy importantes. Muchas gracias, Eduardo. Y la idea es hacer una pequeña presentación y para rebotar algunas ideas, y ya con eso yo creo podemos empezar la plática, ¿no? Si me ayudan en la siguiente slide. Una más. Esta es una slide con la que me gusta empezar muchas conversaciones porque nos ayuda a poner un poco de contexto, ¿no? Normalmente siempre estamos pensando en los problemas que tenemos enfrente y a veces no salimos un poco de nosotros mismos a decir, oye, ¿qué está pasando realmente alrededor del mundo? ¿Hacia dónde vamos, si me apuran, como civilización, ¿no? Entonces, estas son las fronteras que normalmente se conocen, las fronteras geográficas. El 55% de la población vive en ciudades, pero muchas de estas fronteras realmente han cambiado a lo largo de la historia y seguramente en el tiempo que nos queda de vida o en el tiempo que le queda de vida a nuestros hijos, estas fronteras van a cambiar otra vez, ¿no? Siguiente slide. Ahora, realmente el mapa que vieron antes geográficamente no es el mapa que importa. El mapa que está tomando más relevancia es el mapa económico del mundo, ¿no? Y cuando tú ves esta foto que a mí me encanta de la NASA en la noche, te das cuenta dónde está pasando realmente el desarrollo económico y es donde están las luces, ¿no? Para el
2050, 2045 vamos a pasar de 6,000 millones de personas más o menos como a 7,5 mil millones de personas. Y la concentración urbana todavía va a aumentar mucho más. Se espera que más o menos el 85% de la población, en el caso de América Latina, va a vivir en ciudades. Entonces esto es importante entenderlo y pensar, porque el modelo de civilización que estamos creando realmente ya no es un modelo de civilización de conectar pequeñas ciudades aisladas. Es un modelo donde va a haber grandes megaciudades, grandes megaregiones con necesidades de infraestructura muy específicas, y esto, digamos, no es una tendencia, es una realidad. Entonces, el pensar el tipo de infraestructura que va a necesitar este mundo que se está dibujando es totalmente diferente a un mundo que si hubiera un mundo totalmente iluminado, ¿no? Entonces, siempre me gusta empezar por esto, porque muchas veces no nos damos cuenta a lo mejor cómo vamos como civilización y vamos de manera inercial, ¿no? Siguiente. Esto es México. Entonces, si tú ves México, realmente ya se empiezan a bosquejar algunas megaregiones o algunas megaciudades. Tienes Calibaja, que cada vez más se va a unir con Baja California. Hay un libro que se llama Los próximos 100 años, que es muy bueno, que básicamente lo que te dice es que en los próximos 100 años va a haber incluso políticos que van a operar en México y en Estados Unidos. Vas a tener diputados binacionales. Y eso lo empiezas a ver conforme entiendes esta dinámica de la frontera México y Estados Unidos, ¿no? Y siempre decimos un poco de broma que hay territorio que era de México y que lo vamos a reconquistar. Pues no necesitamos reconquistarlo, porque se va a acabar integrando. Entonces, la región de Baja California y California se va a perfilar como una megaregión, que es la región de Calibaja. Tienes obviamente el tema del Bajío, que sabemos que cada vez se hacen más esfuerzos de intentar integrarse. La alianza Bajío, la alianza occidental, se le llama de muchas formas, pero el conectar todo este clúster de producción es algo que va a pasar. Y la columna vertebral para articular esto es la infraestructura, ¿no? Ya se empieza a hablar de trenes, digamos, una plataforma de generación, incluso sistemas de red de transmisión y de generación totalmente aislados. Luego tienes la parte del centro de México, del Valle de México, que ese, digamos, es la más clara. Y luego, y esta es a lo mejor una apuesta en unos 50 o 60 años, tienes todo lo que es la península de Yucatán, que gran apuesta de este gobierno ha sido impulsar la región sur-sureste. En particular, Yucatán creo que es un estado bien interesante que está creciendo muchísimo económicamente. En un par de años se va a acabar integrando con Quintana Roo, y si me apuran, la península de Yucatán puede ser la plataforma, ya sea de comercio o de transformación o logística, de Centroamérica. Entonces, en Centroamérica hay muchos recursos naturales, económicos. Tienes Guatemala, estamos haciendo ahora unos proyectos de unas zonas económicas especiales en Honduras, y parte del reto que tienes, ¿por qué alguien se va a ir a poner a Honduras si tienes otra alternativa quizá como México, más allá de los incentivos fiscales, ¿no? Entonces, México también va a tener esta tendencia y se están formando estas mega regiones. Entonces, es importante también entender que esto va a pasar. Por eso el Tren Maya y el Corredor del Istmo creo que son proyectos que pueden ser interesantes, y hay que pensar que este país es el que va a necesitar ciertas infraestructuras que también tenemos que anticipar, ¿no? Siguiente. Esto es nada más por reforzar el número de megaciudades en el mundo. Entre 2000 a 2020 se agregaron 11 megaciudades, y de 2020 a 2030 se van a agregar otras 11. Entonces, para fines prácticos, se va a duplicar el ritmo en el cual se desarrollan megaciudades. Decía Bill Gates en un pronóstico que hacía que más o menos cada mes, según el estimado que tiene en su think tank, se va a necesitar o se va a construir una ciudad de Nueva York por mes en los próximos 30 años. Entonces, si se preguntan si hay presupuesto federal de gobierno público que alcance para esto, no hay. Siguiente. Ahora, ¿cómo estamos en México en temas de infraestructura? Y aquí hay unos pequeños ajustes porque claramente el Foro Económico Mundial tiene una metodología, no a todos les gusta, pero digamos esa es una metodología que lleva tiempo replicándose.
han tenido ciertos ajustes en los últimos años, entonces más o menos ahí hicimos algunas ecuaciones, ¿no? Pero lo que ustedes pueden ver es el índice de competitividad de México y el de la competitividad de infraestructura, ¿no? Y digamos, no soy ningún estadístico profesional, pero yo creo que hay una clara relación entre cómo se comporta la competitividad global del país con el índice de competitividad de infraestructura. Entonces, realmente, si ustedes ven de 2008 a 2018, 19, 10 años, para fines prácticos, estamos casi igual, ¿no? Estamos casi igual. Hay países que entran, que salen, cambian la dinámica, pero básicamente estamos igual. Si ustedes ven carreteras, ha habido claramente una ligera mejora, ¿no? Hemos pasado del 59 al 49, ha habido una ligera mejora. Ferroviaria, realmente estamos prácticamente igual, ¿no? Muy ligeramente superior. Habría que ver qué pasa en los próximos años con las inversiones que se están haciendo. Infraestructura portuaria, fue el subtipo de infraestructura que más creció en los últimos años. De 2018 pasamos de estar del lugar 90 al 63. Recordemos que esto es, número 1 es lo mejor, número 1 es Singapur. Ahora, ¿qué pasa? Mi pronóstico, tristemente, para los próximos años es que quizá este número en infraestructura portuaria en México, todo el esfuerzo que se hizo de la inversión de puertos, de terminales, como se ha parado, digamos, el movimiento portuario hasta cierto punto, y a lo mejor el cambio de gestión podría hacer que este número decrezca, ¿no? Realmente en puertos. Y transporte aéreo, pues hemos ido en picada, ¿no? Hemos ido en picada sin nada que hacer. Habría que ver qué sucede, ¿no? Pero para fines prácticos estamos igual, y no, para mí la lectura no es solo estamos igual o estamos ligeramente superior en algunas cosas como carreteras. La lectura es que somos el lugar 60, 50, 49 a lo mucho, cuando en economía pues somos el número 12, 13, 11. Entonces no tenemos la infraestructura que como número de economía necesitamos y merecemos, ¿no? Siguiente slide. ¿Y por qué pasa esto? Pues realmente no hay muchas respuestas, porque no se invierte, bueno, son dos, porque no se invierte lo suficiente, y luego algo que es más complicado entender y bosquejar, que es no se invierte bien. Y cuando digo no se invierte bien, es no hay una visión de país a la cual se desea llegar. Todo el mundo dice, oye, Singapur, pues qué caso de éxito. Singapur empezó como una isla de tierra sin recursos naturales. La biografía del fundador Lee Kuan Yew lo decía, oye, nos querían comer dos potencias, éramos una villa de pescadores sin recursos naturales, y mira dónde están. Porque lo que dijeron es, vamos a invertir en talento y vamos a apalancarnos en infraestructura. Eso fue una visión clara. México, yo creo que algo que sucede es que se quiere reinventar todo cada cierto tiempo, cada sexenio. Ahora vamos a ser el país de la manufactura, ahora el del turismo, ahora de la igualdad geográfica, y todas las cosas son importantes, pero se tiene que tener una visión y tratar de apalancarse en eso. También yo defiendo el crear este instituto, secretaría, bueno, sería mejor un instituto de infraestructura y de planificación de infraestructura, que sé que aquí también se ha comentado. En temas de inversión, en Latinoamérica estamos detrás de Brasil, lo cual simplemente tiene lógica, porque somos la economía después de Brasil, entonces como número absoluto está bien. Pero cuando ves el porcentaje de inversión público y privada, y estos son muchas estimaciones, ¿no? Porque es complicado luego tener esta información, ves más o menos el 80% de la infraestructura en México viene de sector público. Y cuando ves economías como, por ejemplo, tienen ahí Chile, pues más o menos el 40% es inversión privada. Entonces tienes Chile, que está en los primeros rankings de competitividad, donde el 44% es inversión privada. Tienes México, que está detrás de ellos, aún invirtiendo más, pero es porque invierte también el 20% viene del sector privado, ¿no? Entonces, básicamente puedes duplicar el doble de inversión privada en infraestructura, ¿no? Y ahí es donde empiezas a cerrar el gap. Y luego en porcentaje de total sobre PIB, que así es como se mide, normalmente te recomiendan que sea un 6%, ¿no? O sea, entre 5 y 6% en economías que están en desarrollo. Y ahora vamos a ver más adelante históricamente cómo se ha comportado México, ¿no?
Entonces es un tema de falta de inversión privada, porque si no, nunca vamos a llegar a los porcentajes que necesitamos de inversión. Siguiente slide. Entonces ahora vamos a ver qué pasa, analizamos un poco el PEP, ¿no? A ver qué pasa, cómo va. Siguiente. Este es el gasto total en inversión física. Así está catalogado dentro del PEP. Inversión física básicamente es todo aquello encaminado a crear o a mantener o a, digamos, obtener un activo fijo, ¿no? Entonces está catalogado como inversión para desarrollo económico y ahí básicamente entra todo el tema de transporte, todo el tema de energía, ahorita lo vamos a ver más en detalle. Luego tienes el catálogo de desarrollo social, que ahí entran temas de agua, temas de vivienda, y luego está un campo de gobierno que básicamente es la inversión que necesita, digamos, digamos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, para invertir en infraestructura física para mantener su operación. Entonces, nuevos edificios, nuevas sedes, lo que sea. Básicamente, del lado derecho, si ven la variación anual del gasto total en inversión física, realmente en este 2022 sí va a haber un incremento. Entonces, volvamos a decir, recordemos que no es solo invertir mucho, es también invertir bien, pero en cuanto a invertir mucho, Sí, va a haber un incremento básicamente del 18.5 en inversión física. La distribución entre económico, social y gobierno, para fines prácticos, se ha quedado igual. Vamos a ver un poquito más detalle. Adelante. Ahora, el círculo del lado izquierdo, el círculo interior, es 2021, el círculo exterior es 2022, y aquí lo que hicimos fue para energía, que es todo lo que está en azul, y transporte, por simplificar todo lo que está en verde, lo primero que te das cuenta es que hay un incremento clarísimo en inversión en transporte, que también vamos a entrar en detalle para ver qué es lo que pasa. Cuando vemos el detalle de inversión física en combustible y energía, o en energía básicamente, lo que tienes es que se ha mantenido pues, más o menos igual. Electricidad, de hecho, tuvo un decremento pequeño, ¿no? O sea, y eso también es parte de lo que hemos visto, este impulso de tratar de reforzar Pemex, esta falta de necesidad de inversión que tenemos en electricidad, en redes de transmisión, en generación. Quizá también esto es un poco efecto de las discrepancias que ha habido con los privados, pero básicamente en electricidad vamos a invertir ligeramente menos. Y en temas de transporte, realmente pues, el ganador, que como era de esperarse, es el transporte ferroviario. Transporte carretero pierde un poco de participación y transporte aéreo va a tener también ahí un incremento, ¿no? Entonces esto es cuando ya se ve por modo, digamos, un poco de transporte. Y también aquí vuelve a salir algo interesante. Esos numeritos chiquititos que se ven ahí, ese 1%, es básicamente todo lo que no es combustible y transporte, que tiene que ver con comunicaciones, con turismo, agropecuarios, con ciencia y tecnología, con minería y manufactura. Entonces, estamos gastando casi todo el presupuesto que tenemos disponible en dos sectores, ¿no? Y esto es, lo voy a simplificar mucho, pero es como un tema pues, de salud, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el país es un ecosistema o es un ser vivo, si lo quieren ver así. Entonces, dices, oye, pues voy a cuidar nada más, pues a lo mejor mi vista y mis ojos y ya. Pero ¿y qué pasa con los demás elementos, no? O sea, no estamos invirtiendo en otros subsectores que se están quedando rezagados y entonces no vas a tener un desarrollo ni armonizado ni integral porque estás básicamente minimizando sectores que también son importantes. Siguiente. Y hablemos de los megaproyectos, ¿no? Algo que realmente ha hecho este gobierno es megaproyectos, ¿no? Lo único que suena realmente son los megaproyectos. El Tren Maya pues, va a tener un incremento de 73% con respecto al año pasado, lo cual es relevante. Ya quisiera que nos subieran el salario todos en eso, ¿no? Refinería de Dos Bocas, hay un ligero decremento, para fines prácticos se queda igual. El Istmo tiene realmente un incremento que para mí, más que un incremento, para mí la señal del Istmo es apenas se están poniendo a invertir, ¿no? O sea, realmente. O sea, había sido un tema de planificación, se creó la entidad, estaban haciendo estudios, pero realmente inversión concreta apenas va a empezar, ¿no? Apenitas. Y el aeropuerto,
pues tiene un decremento, lo cual es hasta cierto punto normal, porque en principio la mayoría de las inversiones ya están. Entonces, Tren Maya básicamente es el ganador del lado derecho de la gráfica. En la gráfica de país pueden ver, básicamente se lleva gran parte del presupuesto, se lleva el 50% del presupuesto de transporte en un solo proyecto. Es un megaproyecto de desarrollo regional, sí, pero a fin de cuentas es un proyecto. Y la refinería de Dos Bocas, al contrario, en energía se lleva como el 8.3, ¿no? Siguiente. Esta es bien interesante porque lo que tenemos es cómo ha crecido el gasto en inversión física como porcentaje del PIB. Y volvamos a lo mismo. Dentro de inversión física, y esto es un gran paréntesis, también se mete equipamiento, adecuaciones, remodelaciones. Entonces, no todo lo que está en inversión física es infraestructura nueva. En 2022, como porcentaje del PIB, más o menos va a ser el 2.6. Y si nos vamos a las gráficas que vimos de otros países, ese número tendría que ser básicamente un 5 o un 6. Quítale, que ese es un ejercicio que estamos haciendo, quítale que parte de esto no es infraestructura, ¿no? Es equipamiento, etcétera. Todavía el gap se hace mayor. Entonces, no hemos invertido más allá del 2.5, 2.6% cuando debería ser el doble. Vean del lado derecho, y aquí hay algo que nos dimos cuenta bien interesante, es el gasto de inversión física como porcentaje del gasto total, ¿no? Entonces, el gasto público total, ¿cuánto le dedico a inversión física? Y si se dan cuenta, en los últimos 2 años se ha disparado, era el 12, luego el 13 y ahora el 14. Pero del lado izquierdo la inversión en PIB se queda más o menos igual. ¿Qué se extrae de eso? Realmente, entre más invirtieras en infraestructura, en inversión física, tendría que venir acompañado también de un incremento en PIB. Entonces, lo cual quiere decir que estamos invirtiendo más del dinero que tenemos sin elevar ese porcentaje de inversión como PIB. O sea, en pocas palabras, nos estamos volviendo más ineficientes en gastar. Y esto es algo bien interesante y que puede ser bien peligroso, porque entonces empiezas a gastar más sin incrementar este porcentaje, ¿no? Siguiente. Esta la voy a pasar muy rápido. Es simplemente la participación de inversión física en el gasto total, más o menos comparado contra otras administraciones. Pues para fines prácticos más o menos ahí anda, ¿no? O sea, más o menos gastamos en lo mismo. Abajo, si ven la distribución, lo único que se ve interesante es que se ha incrementado transporte, pero tampoco ha habido una variación dramática. Entonces básicamente seguimos invirtiendo para fines prácticos un poco de la misma forma, con el matiz de que ahora se carga mucho hacia megaproyectos, ¿no? Siguiente slide. Estos son, no voy a entrar al detalle, quitamos los megaproyectos y nada más nos enfocamos, quitando los megaproyectos, ¿quién se lleva, digamos, en infraestructura de transporte y en infraestructura social, quién se lleva el presupuesto? Está el tema del interurbano, que bueno, ¿no? Porque ya hacía falta que esto se pusiera, digamos, ya otra vez, o se trate de finalizar. Tienes también ampliaciones de la línea 1 del tren, del suburbano para el Felipe Ángeles, tienes varios proyectos. Estos son los, digamos, quitando los megaproyectos, esto es lo que queda. Siguiente. Esto son las asociaciones público-privadas. Entonces, básicamente hubo una caída dramática. En el 2021 hubo un incremento y 2022, pues más o menos vuelve a bajar. ¿Qué proyectos son los que están ahí en APP? Los que ven del lado derecho en el cuadro pequeño. Está el complejo penitenciario de Papantla, está el Hospital Regional Sur, y hay un programa también, un tema de conservación plurianual de carreteras. Entonces, son básicamente los principales proyectos. Y por último, en la siguiente slide, ¿qué áreas de oportunidad hay para las empresas o qué se puede hacer desde el punto de vista de las empresas? En la siguiente. Uno, yo soy defensor e impulsor de las propuestas no solicitadas, y siempre lo digo, hay muchos ideológicos que filosóficamente dicen no, porque vas a pasar la planificación de infraestructura a los privados, y los privados solo te van a proponer proyectos que a ellos les interesan, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué es mejor? La alternativa es no tenerla.
sea, la infraestructura más cara es la que no se tiene, ¿no? Entonces, yo las defiendo, yo creo que son interesantes. Se está dando un movimiento y seguramente las vamos a ver en los próximos meses. Nos han pedido, obviamente, asesoría y apoyo en varias propuestas no solicitadas. Hay varias carreteras, hay temas de reubicaciones o temas ligados a aeropuertos, hay temas ferroviarios, bastantes. Incluso, y esto es público, se anunció hace un par de días la creación de un fideicomiso enfocado, y es algo que con Orlando hemos platicado mucho, estos fondos de preinversión, que hay proyectos billonarios que están detenidos por pequeños estudios. Se crea un fondo de preinversión ferroviario que lo que va a hacer es fomentar propuestas no solicitadas, hacer los estudios para luego detonar los proyectos y recuperar esa inversión cuando el proyecto pasa. ¿Ese quién lo va a coordinar? Es un fondo que se llama Américo, o sea, Américo tal cual con K, es totalmente iniciativa privada y ya tienen varias carteras de proyectos ferroviarios. Hay varias notas, pero del principal promotor es una persona que se llama Adolfo González Orjovich, que también es un gran amigo. Y esa iniciativa salió como salen las cosas importantes, Paco, en una comida y tomando un tequila, que hacía falta, ¿no? Volvemos al tema de las ciudades, eso es lo que fomenta la interacción, ¿no? Las ciudades, este intercambio de ideas. Entonces vio una oportunidad porque le decíamos, donde hay ineficiencia hay oportunidad. ¿Hay ineficiencia en planificación, en financiamiento y en estudios de preinversión? Sí hay. La oportunidad fue esto, ¿no? Entonces, propuestas no solicitadas va a haber, bastantes, y qué bueno. Buscar oportunidades a nivel subnacional, cuando había estas licitaciones, estos megaproyectos donde los departamentos de licitaciones de las grandes constructoras básicamente lo que hacían era estar luego en Compranet y estar pendiente a ver qué salía, eso ya pasó. Le hacías el patito feo a, no, yo con este municipio no, yo con este estado no. Pues a lo mejor hay que verlo con otros ojos. Creo que hay estados que tienen proyectos bien interesantes. Y he podido ahorita en las últimas 2 semanas aventarme un roadshow en varios países de Latinoamérica. Y yo les decía, hay estados en México que son países, si lo quieres ver desde un punto de vista regional, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? Irte a invertir a lo mejor a un país de Centroamérica que no conoces, que la regulación, etcétera, pues ya tienes países dentro de este país. Estados yo creo que es importante, algunos municipios. Otra cosa que creo que no se está haciendo, y lo digo como crítica positiva al sector privado, está bien, están los megaproyectos, pero se asume que si no estás en los megaproyectos o no fuiste de las grandes empresas que están ahí metidas, ya no hay oportunidad. Pero alrededor de estos megaproyectos hay muchos proyectos complementarios que nadie está viendo. Correcto. Proyectos de última milla que a lo mejor se pasaron, oye, temas de residuos, temas de agua, temas de energía, temas de recolección. Se han platicado ideas, incluso, oye, el material que se va a necesitar para estos megaproyectos, pues a lo mejor se puede reaprovechar estas minas de material para otro uso inmobiliario, de residuos, ¿no? Entonces, todas estas ideas y de qué pasa alrededor de los megaproyectos, y vuelvo al comentario, ¿dónde están las ineficiencias? ¿Qué se les está pasando por alto? Se está haciendo la vía, pero a lo mejor se les olvidó algo. Vean proyectos complementarios, eso se los puedo decir de primera mano porque tengo el gusto de trabajar en el proyecto del Tren Maya. Están abiertos a escuchar ideas. Si alguien llega con alguna idea a proponer, oye, no han pensado en esto, esta nueva tecnología, entonces allí hay una gran oportunidad, ¿no? En qué se puede hacer alrededor. Proponer proyectos que deriven en ahorros. Sé que no es construir infraestructura, pero también aquí creo que hay un mito y sé que estoy en la Cámara de la Industria de la Construcción, pero aquí siempre dan la apertura de ideas. Yo digo, lo importante de la infraestructura no es construir la infraestructura. Lo importante de la infraestructura es el servicio que da esa infraestructura. Y hay veces que es mejor rehabilitar que construir. Y es cierto. Y hay veces que hay proyectos que a lo mejor no requieren la gran inversión en infraestructura, a lo mejor es más equipamiento, pero generan en ahorros, ¿no? Tema de eficiencia energética, más o menos estás hablando de ahorros del 20-30%, dependiendo de cómo, del
del tipo de instalación, del tipo de suministro, muchas cosas, ¿no? Proyectos donde captes ese ahorro, que hay un reto ahí, ¿no? Porque muchas veces el ahorro que las dependencias obtienen, pues, se los quitan. Entonces hay una forma a lo mejor de darle una vuelta. Temas de agua, todos saben que más o menos el 40% del agua se va en fugas. Entonces un proyecto a lo mejor para tratar de reducir eso, optimizar bombeos, no lo sé, temas de combustible. Entonces proyectos que deriven ahorros creo que es importante. Y el último, pues a lo mejor es un poco decir, oye, pues eso no es en México, no, pero vuelvo a la foto del inicio. O sea, las barreras geográficas van a desaparecer eventualmente. Creo que hay una fuerza intelectual y de músculo financiero en México brutal en la industria. Salir a explorar nuevos horizontes, a lo mejor Estados Unidos, aunque muchos dicen, no, pues Estados Unidos ya lo tiene todo. Con este plan que trae, que tiene Biden, con que te enfoques en un estado, vuelves a lo mismo. Un estado de Estados Unidos a lo mejor es todo México, ¿no? O gran parte de México. Entonces, Estados Unidos creo que es una gran oportunidad, buscar nichos y salir a Latinoamérica. Te platicaba que había estado haciendo roadshows estas últimas semanas. Fuimos a Ecuador, que traen un plan bien interesante. Panamá, la creación de la entidad APP, tienen varios proyectos de metros, de transmisión, de muchas cosas. Dominicana, Guatemala. Entonces, ahí México tiene una credibilidad, puede llegar a impulsar proyectos, tiene conocimiento, tiene capacidad. Pues hay que aprovechar todo eso que hay en la industria, pues para salir también, ¿no? Y a fin de cuentas, eso le va a traer beneficios al país indirectamente, ¿no? Entonces, estas son nada más algunas ideas que traía para compartir y pues con gusto platicamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Eduardo, muy interesante. Creo que esto da para mucho y cada uno de los temas que mencionaste, pues se puede volver otro tema en particular. A mí me llama mucho la atención el tema, porque inclusive yo lo he mencionado en algunos foros y entrevistas en donde he participado. Este número que parece que es el número mágico y al cual tendremos que aspirar a llegar si queremos ser un país que llegue a disminuir esa brecha que hay en infraestructura del 5 al 6% de la inversión del Producto Interno Bruto en infraestructura física. Y viendo la historia, realmente nunca le hemos llegado a ese número, y no de esta administración, de administraciones anteriores. Hemos estado cerca del 5 en otros años, pero no necesariamente le hemos llegado. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería la estrategia, independientemente, o más bien, por qué crees que no se ha llegado a ese número? ¿Por qué el país, teniendo ese número, por qué la gente que nos gobierna teniendo ese número tan en la mente, no hace la planeación necesaria para poder llegar a lograrlo, alcanzar? Pues mira, yo creo que es una combinación de factores, ¿no? Claramente somos un país con muchas necesidades, todavía no somos un país, digamos, rico, y tenemos muchos gastos que a lo mejor, pues como un gasto familiar no te puedes quitar, ¿no? O sea, temas de pensiones, temas de salarios de gobierno, temas de programas sociales, que son temas importantes también. Entonces, cuando empiezas a ver un poco de todo, yo creo que también es el número como con el que siempre se ha venido operando. Y yo creo que también hay un tema inercial. Si te das cuenta, casi todo ha sido, ese número viene un poco inercial, ¿no? Entonces, para gastar más, o sea, vuelves al problema, tienes que saber qué visión del país quieres tener. Entonces, si no tienes una idea de cómo transformar al país, pues incluso te van a faltar proyectos, ¿no? Aunque tuvieras el dinero y dices, ¿y ahora en qué me lo gasto en infraestructura? O sea, ¿en qué gasto el doble de infraestructura? Pues hago 2 trenes Maya o hago 3 bocas ahora, ¿no? O sea, ¿en qué me lo gasto? Si no tienes una visión de país, a veces hasta gastar es un reto. Cuando tienes una visión de país clara y entiendes los problemas y dices, no es solo construir, vamos a hacer un programa, por ejemplo, para
reducir esa pérdida de agua de la Ciudad de México, eso sería una inversión brutal, no se va a ver, pero estás apostándole a los próximos años. Entonces yo creo que parte un poco de la falta de definición del tipo de país que quiere ser, número uno, y luego parte de que aunque somos un país que le entra mucho dinero, por así decirlo, somos la economía 11, pues también tenemos muchos gastos fijos, ¿no? Entonces tampoco tenemos tanto margen para incrementar ese número al doble, y es ahí donde entra el sector privado, ¿no? Entonces si te falta, o sea, el doble, y todavía puedes invertir el doble del sector privado, y entonces como dicen los gringos, ¿no? It's not rocket science. O sea, tienes que meter al sector privado. Sí, claro. Perdón. Bueno, pues para allá iba mi siguiente pregunta. Evidentemente estamos entendiendo que esta brecha, esta diferencia que hay entre inversión recomendada de infraestructura se puede complementar con el sector privado. Pero entonces entramos en este supuesto de la falta de planeación. Y es donde entran los proyectos no solicitados. En este sentido, ¿ustedes ya tienen un mapa de necesidades a nivel país? Mira, eso es una gran pregunta. ¿Tenemos algo preliminar? Sí lo tenemos, de que se ha recopilado con varios estudios y también de varios esfuerzos que se ha hecho incluso aquí en la Cámara. Por ejemplo, hemos hecho un estudio con el BID en temas de agua, y ahí identificamos necesidades o déficits de inversión en agua y nos dimos cuenta de eso. La capacidad utilizada de las PETARS es como del 40%. Entonces, todavía tienes ahí infraestructura ociosa en la cual gastaste por construir, pero luego te falta dinero para mantenimiento o para operación. Claro. Entonces, en agua lo tenemos, se mapeó por incluso organismo operador, se mapeó también en necesidades de energía. Eso es uno. Acabamos de terminar otro estudio con el Banco Mundial muy interesante para reforzar la cadena agrologística con un enfoque de cadena de frío en el sur de México, y ahí salieron necesidades de refrigeración, pero también de generación distribuida. Entonces, yo te diría que sí existen, tenemos nosotros muchas fuentes y hay mucha información que ya hemos juntado, pero no hay un gran documento de algo que podría, otra vez, estamos en territorio de pensar cosas que no se han hecho. Imagínate un plan, y no tiene que ser un gran plan, un listado, un llamado al sector privado de decir, necesitamos inversión privada, necesitamos propuestas no solicitadas. Como no los voy a dejar que se pongan a proponerme todos el mismo proyecto que es el más rentable y empiecen con ideas locas, yo, gobierno, les voy a hacer una lista de sectores iniciales o hasta de proyectos que no he logrado destrabar, etcétera. Y estas son mis necesidades. Incluso lo hemos platicado con Orlando, que sería una gran idea. Imagínate una página web, das paquetes de información. Si es de agua, das paquetes de información para que todos tengan la misma información y no haya este sentimiento de no, es que esta empresa es cercana al gobierno y le pasaron información. No. Una gran página, esto se necesita, aquí quiero su ayuda, privados, pónganse a chambear. Y no voy a recibir PNS que no estén fuera de este campo, porque estas son mis necesidades. Mira, me gusta mucho lo que acabas de comentar. Primero, ¿qué país queremos tener? Hay países latinoamericanos que de alguna manera empezaron a través de eso, ¿no? ¿Qué país quiero tener y qué infraestructura necesito tener para llegar ahí? Y estas ventanas, ¿no?, para presentar propuestas no solicitadas. Hay muy buenos ejemplos de estas ventanas y que de alguna manera el gobierno dice, tengo esta necesidad, ya identifiqué esta problemática y a partir de esta problemática abro una ventana de 6 meses, de 1 año, para que los privados presenten propuestas no solicitadas para desarrollar proyectos. Y digo, hemos comentado en muchas ocasiones, Lalo, de nuestra experiencia en la parte internacional, y podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de Colombia. Colombia, cuando sacó su proyecto de las 4 Gs, fue gracias a que había firmado un tratado de libre comercio y no tenía cómo sacar todos sus productos a los puertos para poder distribuirlos.
y generó una cartera de carreteras para comunicar de alguna manera a sus regiones y poder dar salida a sus productos. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo en Perú, ¿no? De estas propuestas no solicitadas, de estas ventanas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en lo profesional, llevamos a cabo muchas propuestas no solicitadas en infraestructura social en Perú, ¿no? Unos se llamaban proyectos, o sea, colegios en riesgo, Ujú. que de alguna manera el gobierno de Perú se había identificado varias instalaciones de infraestructura educativa que estaban en riesgo de colapso, ¿sí? Y que estaban en uso y que identificaban el problema, abrieron la ventana para que los privados desarrollaran propuestas no solicitadas y fuimos allá adjudicatarios de uno de los proyectos de 3 colegios de alto rendimiento en Perú, en zonas de alguna manera provinciales, ¿no? Que es Cusco, Huancavelica y Pasco, que son zonas realmente alejadas de la propia ciudad, que de alguna manera van a generar un desarrollo social importante. Esto que estamos platicando en este momento me lleva a volver a hacer una pregunta hacia lo interno, a lo que estamos haciendo en México. La infraestructura no solamente es el transporte y la comercialización. Si algo nos dejó la pandemia fue darnos cuenta de la infraestructura social y del rezago que se tiene en Latinoamérica en inversión de infraestructura social. Si tú te pones a analizar de México hacia abajo, en materia de infraestructura social hace 50 años que no se invierte. Y realmente la pandemia generó el mayor número de decesos en Latinoamérica por falta de infraestructura. Ahora, queremos potencializarnos, globalizarnos. No hay infraestructura educativa. ¿Hace cuánto que no se construye una infraestructura educativa en México? ¿Cuántas universidades públicas hay? Si bien tenemos cubierta, ¿no?, la parte de educación primaria, de primaria hacia arriba se empieza a abrir la brecha y de repente en el nivel universitario, o sea, la brecha es abismal. O sea, o tienes dinero para pagar una escuela privada o para que entres a una escuela pública, prácticamente tienes que ganarte la rifa del tigre. Ujú. ¿Qué estamos haciendo en Latinoamérica con la inversión privada en materia de infraestructura social? Y de alguna manera, ¿cómo vemos a Latinoamérica hacia el mundo? Tú ponías un mapa del mundo que de alguna manera vamos a estar comunicados. ¿Qué estamos haciendo bien o mal en Latinoamérica? Mira, y ahora ahorita que dijiste lo de la pandemia, yo creo que la pandemia fue como un espejo, ¿no? Como un retrato de Dorian Gray donde ves enfrente todos tus defectos, ¿no? Magnificados. ¿Dónde sufrimos? Tú lo dijiste, ¿no? O sea, temas de salud, sistemas saturados. Ahí, ¿qué se puede hacer además de hacer infraestructura nueva, que creo que hace falta? Creo que el tema de la interoperabilidad entre los sistemas de salud es clave. O sea, tienes infraestructura, digamos, hasta cierto punto redundante. O sea, tienes hospitales del IMSS, hospitales del ISSSTE, hospitales privados, hospitales de los estados, si me apuras, hospitales militares, creo que CFE tiene también hospitales, Pemex. Y si lo mapeas todo en capas, te das cuenta que a veces hay lugares donde están todos apretados y otros subutilizados. Entonces, ese tema de interoperabilidad creo que es clave y eso es un esfuerzo que se quiere hacer. Por ejemplo, el gobernador de Nayarit, aunque es un estado que acaba de entrar, no tiene tanto presupuesto, que es un doctor, cada quien ve todo con su formación o su deformación, él dice, hay que hacer esto. Y yo le deseo todo el éxito del mundo, porque si jala, lo podemos exportar, ¿no? Entonces, salud es clave y la pandemia nos enseñó que si no tenemos un sistema de salud fuerte, pues de nada sirve. Tema de educación, claramente, y yo ligo educación digamos, con educación inteligente o con smart education. Todos se van a las casas, todos tienen que aprender internet. ¿Y qué pasa a los que no tienen internet?
oye, no tengo señal, no esto y lo otro, no tengo laptop, no tengo computador, no tengo tal. Y entonces te das cuenta que la inversión en infraestructura tecnológica y educativa, esa falta de infraestructura le pega a los que menos tienes. Entonces, quieres disminuir la brecha y estas diferencias, digamos, entre clases sociales, etcétera, y por eso inviertes en el sur, ¿qué tal? Viene una pandemia, y voy a decirlo muy feo, pero los pobres no pueden tomar clases y se quedan más retrasados en educación de lo que estaban. Hay programas también que ha habido en varias partes y no tienes que reinventar, ¿no? Internet para todos en Perú, ¿no? Que impulsó el BID, un cuate que es una eminencia y amigo que se llama Guillermo Alarcón, y Internet para todos, y esto le dio acceso a un programa donde se mezcla público-privado. Es una gran oportunidad, ¿no? Alrededor del Tren Maya se va a poner fibra óptica, se puede aprovechar aparte de esa fibra óptica para explotar modelo privado, pero también público, ¿no? O puedes decir, oye, el criterio de adjudicación para el privado, para que explote esta red, va a ser aquel que dé más servicios gratuitos, ¿no? Entonces, también en educación tenemos un problema importante y yo creo que lo que estamos haciendo, creo que lo que hacemos bien al menos es reconocer que tenemos un problema y querer decir que hay que disminuir esa inequidad y primero los pobres. Eso lo hacemos bien, ¿no? Pero pues eso es como decir, oye, es que estoy gordo, tengo que bajar de peso. Va, perfecto. Lo primero es estoy gordo o tengo un problema con el alcohol, perfecto, lo reconoces. Pero de ahí a hacer una acción, creo que es ahí donde estamos trabados en muchos sectores, como tú dices, ¿no? Entonces, no todo es transporte ni todo es energía, y sí creo que ahí hay un tema que estamos enfocadísimo en eso, y lo vuelvo a lo mismo, los países que más han crecido en competitividad han invertido en educación. Educación, y también, por ejemplo, Singapur tuvo un programa que a mí me encanta de vivienda para todos, pero para todos, para todos. Entonces, todos tenían que tener una vivienda, y decía el fundador que todos tenían que tener un pedazo de Singapur. Todos tenían que poseer un pedazo de su país, ¿no? Y parece algo tan tonto, pero la seguridad que te da el decir, esta es mi casa, tengo un espacio, ya te da tiempo de pensar. Entonces hicieron un programa social súper agresivo, y sirvió realmente para cambiar este sentido de pertenencia y de identidad de país, ¿no? Se invirtieron en educación, invirtieron en vivienda, invirtieron en salud, en lo que impulsaban el tema de infraestructura en transporte, energía. Pero sin lo otro, no funciona. Entonces creo que algo que nos está fallando es que nos estamos enfocando mucho en algo y estamos desatendiendo lo que realmente te va a dar competitividad. Porque al rato no se va a tratar del país que tenga la mejor infraestructura, es el que tiene el mejor talento. La miscelánea, ¿no? O sea, realmente ese mix que debemos de tener de alguna manera para equiparar, ¿no? O equilibrar nuestra infraestructura, Exacto. ¿no? O sea, lamentablemente, seccionalmente de repente vemos y son sexenios, uno hace una cosa, el otro hace otra, pero la miscelánea como tal, ¿de qué país queremos? No sé. No. Paco, por favor. Muy interesante, sin duda. Lo decía Sabino, ¿no? Creo que todos los temas que has tocado nos dan como para una apertura completa. Pero decías invertir bien. Voy a regresar a ese tema, invertir bien. Y ahorita con lo que están ustedes poniendo en la mesa. Hospitales hemos construido, pero también tenemos hospitales que no funcionan, que se construyeron y que por falta de médicos o por falta de lo que sea, no funcionan. Escuelas, universidades, centros de servicio, deportivos. Bueno, tenemos muchísimo en desarrollo que se quedó en algún lugar, 70%, 80%, pero que no funciona. Carreteras que casi se terminan, pasos vehiculares en distintas carreteras del país que tienen 10 años y que quienes viajamos hacia un mismo lugar, ves que el puente vehicular tiene 10 años y nunca lo acabó nadie. Entonces hay mucha infraestructura, o dicho de otro modo, hay mucho gasto en infraestructura que seguramente es ineficiente. Y ahí pues a lo mejor tienes el 1% o el 0.5% del 2.5% que invertimos y que no concluimos. Va a tocar un tema que pues, es muy sensible para todos, que es el tren México-Toluca.
que empezó con una inversión de X cantidad de millones y ahora pues probablemente termine en el doble de lo que tenía como presupuesto original. Probablemente eso valga, es un asunto diferente, pero se iba a iniciar su operación hace 2 años y seguramente se va a operar en 2 años más. Entonces, ese valor de la infraestructura, lo que tú decías de invertir bien, pues lo que pudo haber tenido un valor de inversión y de recuperación, pues por lo menos ya se desfasó 4 años. Entonces, para los que pues de alguna manera estamos metidos en este tema, yo creo que en general hemos hablado siempre de que estamos sobreplaneados, hemos dimensionado las cosas de muchas maneras. Hace ratito decíamos de un banco de proyectos. Pues yo creo que cada sexenio saca sus 100 proyectos estratégicos. Entonces, al final de cuentas, mi punto, y quizá esa sea la reflexión, es cómo ordenamos lo que hacemos. ¿Cómo ordenamos lo que hacemos? Hace muchos, bueno, no muchos, pero hace algunos años me tocó ver, alguna vez lo platicamos también, lo vimos tú y yo, todo lo que tiene que ver con el sistema médico, con un expediente único electrónico. Pero eso tiene, pues no sé, en Europa tiene 20 años o no sé cuántos, ¿no? El expediente único electrónico, ya olvídate de que tengas muchos hospitales, que el hecho de que tu expediente sea único y que si tú vas al hospital de Pemex o vas al hospital de no sé quién, pudieras tener en un momento dado acceso a un tratamiento. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Pero a donde vayas y si te cambias de clínica, aunque sea del mismo sistema, te van a volver a pedir los mismos estudios y te van a volver a hacer toda una historia de ver qué pasó, dónde fuiste, quiénes son tus padres y bla, bla, bla. Entonces, un poco quizá para mí la palabra, y a ver tú qué opinas o qué opinan, es orden. ¿Cómo le hacemos para ponerle orden a todo esto? Porque, como sea, el 2.5 es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Cómo le ponemos orden? ¿Cómo empezamos a sacarle provecho a todo esto? ¿Cómo Deloitte, cómo ustedes nos pueden alinear, y déjame decirlo quizá por mí, no por los demás, el orden? ¿Cómo le ponemos orden a todo esto? Antes de contestarte lo de orden, que también creo que lo hemos pensado, que hiciste un comentario que es, o sea, como dicen, brutal, ¿no? O sea, el tema de estas infraestructuras es de las cosas que a mí en lo particular más me duelen, ¿no? Ya de por sí nos cuesta agarrar presupuesto, invertir, planificar, no sé, y se quedan a medias, se quedan inconclusas. Eso es dinero tirado a la basura, porque eso es, ¿no? ¿Qué se puede hacer para eso en concreto? Que también es algo que están haciendo varios países y el Banco Mundial lo está promoviendo mucho: reciclaje de activos. Mapear estas infraestructuras, cuáles puedo reciclar, cuáles puedo vender, cuáles puedo dar otro uso, cuáles puedo rescatar, un programa de reciclaje de activos. Y entonces, ese dinero que es gastado a la basura, ese menos 1, porque lo gastaste y no creciste, entonces por fines prácticos fue negativo, haces un programa y, como dices, eso que ya se invirtió, a lo mejor con ese reciclaje de activos le puedes sumar un 1%, un 2 puntos más, y sería, o sea, un hitazo. Entonces, ese es un programa, esta es una acción clarísima, ¿no? Hay muchas modalidades, o puede ser una en modalidad concesión, puede ser venta directa, o sea, hay muchas modalidades, pero reciclaje de activos. Y el tema del orden, y eso es algo que también luego comentamos, es un listado y una cartera de proyectos no es un plan. No es un plan. Entonces, puedo tener 100, 200, 500, 1000 proyectos. Eso no es un plan. Un plan es parte justamente de a dónde quiero llegar, qué tipo de país quiero ser. Y te compro el hecho de que estamos sobrediagnosticados, pero yo creo que no estamos sobreplanificados. Yo creo que estamos sobrediagnosticados y mal planificados. Entonces, diagnóstico hay, estoy de acuerdo, ¿no? Hay muchísimos, se han hecho muchísimos diagnósticos, muchísimas carteras, muchísimas baterías. Todas las cámaras de empresarios siempre salen: esta es mi visión, esta es mi cartera, esta es mi cartera, pero no hay un plan. Entonces, yo creo que sinceramente, o sea, tú lees el Plan Nacional de Desarrollo y no solo o sea, no solo todos
no es más que 80% es un tema político ideológico, y luego como 10% es un intento de planificar, y luego cartera o casi vea el programa sectorial. No es un plan, no es una visión, no es un esto. Entonces, Muy corto plazo. muy corto plazo. Entonces, exacto, muy corto plazo. Otra vez, hablando de Singapur, platicábamos tuve el gusto de conocer al jefe de gabinete del primer ministro. Dice, tenemos planes a 5 años para la economía, que es lo que nos preocupa. Otro a 20 años para la demografía, cómo va a envejecer la población, qué va a cambiar. Y uno a 50 años de la identidad de país. Entonces, para poner orden, yo creo que lo primero es entender que un listado no es un plan. Hacer un plan en serio, un plan no sexenal, o sea, un plan a 50 años, por lo menos, 50 años o 30 años, tomar todos esos diagnósticos que hay muchos, no clavarse solamente en 1 o 2 lugares y entender que a fin de cuentas, en 20 años, la infraestructura te va a dar un valor diferencial, pero la infraestructura se construye. ¿Por qué crees que los capitales y las inversiones se mueven luego a Singapur, a muchos países? Oye, vente y te construyo lo que sea. Construir hasta cierto punto es fácil. Tener una población educada, competitiva, de buena mano de obra, eso no lo haces, no lo construyes de la noche a la mañana. Y ahí no te pueden competir. En un puerto te pueden competir, sí. Con dinero podrías hacer hasta otro segundo canal de Panamá, ¿no? O sea, si el dinero no fuera problema. Pero la competitividad de la gente. Yo ahí quiero retomar algo que tú dijiste al principio de la plática con nosotros. La infraestructura es no la edificación, sino el servicio que provee. Ahorita el ejemplo que ponía Paco y que tú estabas platicando y que de alguna manera lo hemos comentado mucho entre lo que nos gusta la parte de la infraestructura como un servicio, hacemos de repente el sexenio de los hospitales. Exacto. ¿No? Y de repente, ok, y los técnicos y los médicos, ¿y de dónde los vamos a sacar? Que es lo que decía Paco, hospitales se quedan sin. Es correcto. Y de repente ahorita te digo, ¿cuánta gente capacitada hay hoy en términos ferroviarios para el Tren Maya y para el Tren México-Toluca? Perdón, pero yo no he visto planes de capacitación para esa parte. Los hay, pero incipientes, Sí, rebotando. Y vuelves a ir el servicio que se debe de dar a través de la infraestructura. Y así mismo podemos ir poniendo ejemplos. La infraestructura no es, o sea, poner en concreto, hacer la vía, no nada más es eso. Es todo lo que conlleva alrededor para que las cosas sucedan. Y era un poco regresar a lo que comentabas hace rato. ¿Qué país queremos? ¿No? Ahí, ¿dónde sumamos la iniciativa privada? ¿Dónde suman empresas como la tuya que de alguna manera todos los días están viendo cómo mejorar de alguna manera el actuar, ¿no? O cómo planificar de mejor manera? Lo que comentaba Paco de dar orden a las cosas, creo que empresas como la tuya ayudan muchísimo. La propia Cámara, ¿no? O sea, hacemos ciertos esfuerzos. Tú comentabas hace rato cuando hablabas de infraestructura. La infraestructura tiene consigo un sinnúmero de actividades que parte de todos los que integran la Cámara, no necesariamente construyendo, pueden interactuar en estudios, en proyectos, en mantenimiento, en financiamiento, en muchísimas cosas que de alguna manera, de la mano de empresas como la tuya, lo hemos intentado dentro de la Cámara, de hacer cosas a través de atraer a la banca de inversión extranjera, etcétera, para lograr este tipo de cosas que se hicieron con el ferrocarril. Sí, y yo creo, o sea, volviendo al comentario, te decías de, oye, ¿qué tanta gente hay preparada ferroviario? Yo creo que todavía estamos en buen momento, sobre todo, y esto también, no todo es del gobierno federal, porque también hay chamba que le toca a los estados. Entonces, los estados están en un buen momento para decir, ¿qué hago alrededor de estos megaproyectos? ¿Cómo lo maximizo?
Y aquí me acuerdo, hay un dicho, no sé si lo han el famoso English breakfast, ¿no? El desayuno británico, ¿no? De huevos con tocino. Y dicen, es que la gallina participa porque pone el huevo, pero el cerdo se compromete, ¿eh? Porque es el tocino. Entonces, si dices, vamos a invertir en temas ferroviarios, entonces ahí viene el Tren Maya. Pues a lo mejor nos vamos a competir en el estado en Yucatán, en el clúster ferroviario del país o de Latinoamérica, ¿no? Porque vienen más proyectos, voy a capacitar acá gente, voy a poner una escuela ferroviaria, voy a poner un centro de investigación de materiales ferroviarios. Entonces, ya lo haces en serio, ya haces como en Las Vegas, ¿no? All in, o sea, entonces, eso también creo que ha habido oportunidades que se han pasado en estas, no quiero decir modas, porque son necesidades, ¿no? Entonces no quiero decir modas, pero cuando dijimos los hospitales, sexenio de los hospitales, que muchos fueron a través de PNS, también, oye, aprovechemos este impulso, este momento del sistema de salud para integrar un expediente clínico electrónico, para subir el nivel de educación de nuestros profesionales y qué más podemos hacer alrededor de esto. Turismo médico, por ejemplo. Oye, soy un país turístico, voy a aprovechar este ecosistema y me voy a convertir en una potencia médica, hospitalaria, no solamente para mi país, sino turismo médico. Eso es apostarle all-in, ¿no? Y nada más por complementar el tema de las propuestas no solicitadas, platicando en este sexenio de los hospitales, gente que estaba en el gobierno nos decía, mira Lalo, en lo que yo estructuro un proyecto bajo modalidad APP, puedo coordinar o supervisar 3 o 4 PNS, porque ya los estudios se los paso a alguien más, ya los reviso, sí tengo que contratar asesores, tengo que analizar, pero para fines prácticos 1 contra 3. O sea, en lo que yo saco un hospital, puedo coordinar, administrar 3. Entonces, también quieres resultados más rápido, también es una buena forma, ¿no? Y nada más tocaría, y justo por lo que estás diciendo, sí se dio o sí se está dando una oferta educativa para el tema ferroviario. Sí se está dando. O sea, diferentes organismos, diferentes organizaciones. Aquí parte del tema es ahí sí la planeación educativa de lo que debe de ser el sistema ferroviario, porque por un lado, pues sí, obviamente son pues, a lo mejor ingenieros que se dediquen a construir, pero también son operadores de ferrocarriles, por poner un ejemplo. ¿Quién dará el servicio? Y ahí, pues la verdad es que sí estamos muy rezagados, es complicado. Solamente los grandes concesionarios, pues tienen una capacitación muy estructurada. Pero bueno, digamos que sí le entramos, pero yo creo que un poco la palabra, si se me permite, y tú lo desglosaste muy bien, el tema de orden. Ojalá le vayamos dando orden a las cosas, activos que están por ahí medio perdidos, que quizá requieren una inversión muy pequeña, déjenme ser positivo, y ponerlo a funcionar. Pues a lo mejor ahí hay mucho que hacer también nosotros en los estados. Oye, ¿qué cosas se quedaron inconclusas? Sí. A lo mejor después del 70%. Exacto. Para que con relativa baja inversión las puedas poner a funcionar. Quizá por ahí. Programa de reciclaje de activos, ¿no? Y volviendo al ejemplo de las PETARs, ¿no? O sea, cuando hicimos este análisis con el BID, no solo dijimos estas están subutilizadas, incluso hicimos un mapeo inicial de clientes potenciales de venta de agua tratada, ¿no? Entonces, que estaban al 70, al 80%, o solo necesitaban cambios de equipos y algunas otras cosas, y con eso podías hacer un negocio alrededor de venta de agua tratada, y luego si le ponías tema también para generar electricidad, ¿no? Segundos, terceros y cuartos usos. Exactamente. Y no era tan caro como dices, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, en nuestras propuestas que tenemos para reactivar e incentivar la economía, estamos considerando esto, que lo mencionas. No le habíamos puesto el calificativo de reactivación, Reciclaje de de reciclaje de activos. Pero sí entendemos que hay, por ejemplo, platicamos, inclusive tú estuviste hablando con la Secretaría de Finanzas sobre todas aquellas plantas de tratamiento que están inoperantes ahorita en la ciudad, que puede ser un área de oportunidad que beneficie a un inversionista privado, pero también a la ciudad, sobre todo. O sea, hay que verlo
en los dos sentidos, nos va a beneficiar a todos. La sociedad va a contar con el beneficio de este activo, que es, yo creo, lo más importante, pero todos tenemos algo que nos pueda beneficiar y, como dicen comúnmente, pues ganar, ganar. Y mira, no me gusta hablar en sexenios, pero pues hay que reconocer la realidad en la que estamos. ¿Cuántos años nos faltan? 3, ¿no? 3. 2 acciones como súper claras. Programa de reciclaje de activos y un llamado ordenado de propuestas no solicitadas. Con esas 2 cosas en 3 años, sí tienes proyectos. Proyectos concretos, ¿no? Y sí tienes inversión. Entonces necesitas un empujón con esas 2 cosas que, te lo juro, no por ser consultor, pero bueno, al menos nosotros lo hacemos. En 6 meses podríamos tener esos 2 programas ya operando. Y sobre todo ahorita con la preocupación que hay en todo el país, pero también en la Ciudad de México, que es el área que nos toca para reactivar la economía, que de alguna forma se está reactivando, pero podemos darle un empujón para poder acelerar esa reactivación. Estas 2 acciones Para solo en poder la Ciudad de México. llegar a los niveles que teníamos en el 2018, cuando menos, estábamos nosotros proyectando que nos llevaría hasta el 2023. Pero si podemos hacerlo en el 2022, pues ya estamos adelantando unos meses más a este proceso. Y créeme que nosotros, como Cámara de la Construcción y como consultores que somos a su vez del gobierno de nuestra circunscripción, pues estaremos impulsando esto que nos comentas. Yo me llevo ya muchas notas de tarea. Tenemos un acercamiento muy bueno con Fadlala Cabani, el secretario de Economía. Es muy abierto a las recomendaciones. Y por otro lado, estamos organizando también un simposio aquí, que está nuestro amigo Sergio Macuil, que nos está apoyando con esto, para la infraestructura hidráulica que la cuenca del Valle de México necesita. No solamente hablando de Ciudad de México, toda la cuenca. Y nosotros, como Cámara, que tenemos alcance nacional, pues podemos determinar estos proyectos no solicitados, que seguramente ya existen, tenerlos en un documento donde podamos nosotros entregarlo a las autoridades y promoverlo, con el apoyo de expertos como tú. Digo, a lo mejor ya te estoy adelantando una invitación, pero seguramente te vamos a estar invitando expertos técnicos en materia hidráulica, legisladores y funcionarios. Queremos integrar a todos estos órdenes para que podamos tener unas conclusiones consensadas, donde todos estemos de acuerdo. Yo creo que es muy interesante. Quisiera hacerte una última pregunta de mi participación para no alargar más esto. ¿Qué oportunidades de negocio ves tú o recomiendas ahorita que tenemos a afiliados de esta Cámara que están muy atentos seguramente a tu ponencia? Sabemos que muchos de los constructores del país nos dedicamos a hacer obra pública, pero en este caso es obra de infraestructura pública, pero financiada por privados. Cuando haces infraestructura pública, pues te acercas a Compranet, o directamente a las entidades gubernamentales a buscar una oportunidad de trabajo. En el caso de la inversión privada, ¿dónde buscas esta oportunidad de trabajo? Si nos puedes compartir eso, por favor, para los afiliados que nos ven. Sí, o sea, claramente tienes que involucrarte con el gobierno en algún punto, porque pues, ya sea para permisos o lo que sea, y a fin de cuentas el proyecto va a ocurrir pues, en una jurisdicción pública. Entonces, yo lo que diría es, primero que entiendan la empresa en sí, cuál es su fortaleza, ¿no? O sea, oye, yo sé hacer carreteras, o yo sé hacer, o vendo alumbrado, o sea, cuál es como empresa mi fortaleza. Lo ya que tienes tu fortaleza es mapear donde hay una oportunidad. Oye, pues a lo mejor soy bueno en carreteras o en no sé, en vialidades urbanas. ¿Dónde hay oportunidad? Pues mira, me meto a ver el ranking de las ciudades con las peores calles, las ciudades con calles más deficientes, ¿no? Entonces las veo y digo, oye, de estas 10 que están más fregadas,
cuáles realmente tienen pues, suficiente escala o presupuesto, creo que puede tener algo, ¿no? Entonces ya depuras y entonces ya te acercas con un proyecto o a lo mejor no con una idea preliminar de, oye, tú sé que tienes esta necesidad de mejorar tus vialidades urbanas, veo que todavía estás bien en tus finanzas, tienes a lo mejor capacidad para tal, no has pensado en un programa de este tipo, a lo mejor donde yo te ayudo a eficientar el gasto de esta forma, te metes a la cuenta pública y ves cuánto están gastando y con eso haces un caso, ¿no? Entonces, pues ya llegas preparado, ¿no? ¿Es más chamba que que Gabriel Compranet? Pues sí, pero la ventaja es que llegas primero, no hay competencia, aunque eventualmente se licite, tú ya estás ahí, le inviertes más antes y le inviertes más trabajo antes, pero a lo mejor tienes más seguridad, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría es casi ese caminito, es cuál es mi fortaleza, dónde hay áreas de oportunidad basadas en deficiencias, tengo que ser consciente de que tiene que haber cierta capacidad económica o de preparación, etcétera, y luego hacer un acercamiento, pero ya con una propuesta concreta. No hay nada peor que llegar y decir, oigan, queremos trabajar con usted, ¿qué hacemos? No, de todo, lo que necesitas, ¿no? De todo, ¿no? O sea, oye, a ti te duele esto, tienes este problema, sé que podrías financiarte de esta forma o estás tal, aquí está tu proyecto. Muchas gracias. No sé si tengamos preguntas en la audiencia. Paco. Pues básicamente, la verdad es que yo creo que nos quedamos medio mudos todos después de tanta información. El ingeniero José Becerril por aquí nos dice que no ve en la presentación conservación y mantenimiento. Hablamos algo, pero no sé si quieres abundar un poquito en ese tema. Sí, hay programa, o sea, sí está en el presupuesto, en el PEP contemplado algo para conservación y mantenimiento, sí hay, pero yo creo que también este punto se atiende con lo que hablamos de el reciclaje de activos, ¿no? Y propuestas no solicitadas. Yo igual le diría, oiga, al ingeniero Becerril, si ve alguna oportunidad de conservación y mantenimiento en algún lugar, pues ahí tiene una propuesta no solicitada que puede armar, ¿no? Entonces, sí está contemplado algo, pero yo creo que también se puede atacar o por reciclaje o por propuesta no solicitada, ¿no? No, y si recordamos la gráfica que tú presentaste, o sea, gran parte del gasto en carreteras era en estos tipos de proyectos, ¿no? O sea, digo, creo que sí se tocó el tema, a lo mejor no a mayor profundidad, pero sí lo consideramos. Y la siguiente, pues también de alguna manera se ha abordado y tú creo que haces un resumen ahorita, ¿no? Cómo impulsar con las autoridades este tipo de temas, las APPs, las PNS, etcétera. Pero, ¿quieres abundar un poquito? O sea, yo creo que lo importante es partir de la necesidad o de la ineficiencia, ¿no? Entonces, ha habido casos, me han contado, por ahí cuenta la leyenda urbana, de propuestas no solicitadas que casi llegan y le caen de sorpresa a un funcionario en su escritorio y no sabe ni de qué se trata, ¿no? Entonces, sí, aquí te va mi propuesta no solicitada, ¿no? Avísame. Pues, claramente eso no va a funcionar. Tiene que haber un diálogo y un acercamiento. Entonces, yo lo que le diría es, ¿dónde hay una necesidad? ¿Dónde hay una ineficiencia? Y si realmente ven que para esa autoridad o para ese gobierno es algo relevante, pues que se acerque y iniciar con una plática, un bosquejo. A lo mejor no quedarme toda la PNS, con un pequeño bosquejo, una presentación conceptual de esto les podría interesar, esto creen que tiene sentido, mira, me gusta. Ya entonces seguiría la manifestación de interés y ya todo el proceso que marca. Ahí yo creo que una empresa como la tuya tiene toda la experiencia en este tipo de procesos, Lalo. Una empresa como Deloitte puede apoyar a las empresas en el asesoramiento, ¿no? de estas diferentes fases en el desarrollo de un proyecto. Porque como bien mencionas, primero es una fase de preanálisis que se presenta al cliente o a la cabeza del sector a la que vas, y después de un análisis breve, se puede decir, jala o no jala, ¿no? Entonces yo creo que ahí con tu experiencia, yo creo que les puedes dar mayor enfoque
de cómo pueden acercarse a una empresa como la tuya para que los oriente en el desarrollar este tipo de propuestas, ¿no? Y Orlando, si me permites insistir en el tema de lo que estamos organizando del Simposio de Infraestructura Hidráulica, tenemos pensado, planeado y proyectado hacer 2 más, que sería el tema de transporte y otro para el tema de energía. Corrígeme, Sergio, nos falta alguno, pero podemos seguirnos con salud y con educación. Y la idea, y créeme que la idea fundamental de estos simposios no es transmitir lo que muchas veces ya se sabe, lo que ya está diagnosticado y la infraestructura que tal vez muchos ya conocen, sino que tengamos en estos foros a gente de funcionarios públicos, legisladores y expertos en el tema, para salir con un documento consensado y que se vuelvan proyectos propuestas no solicitadas. no solicitados, ¿no? Ujú. Esa es la idea, este es el enfoque de lo que queremos hacer el siguiente año, pero no solamente delegación Ciudad de México, sino a nivel regional. Pues muchas gracias. Estamos ya próximos al cierre de esta mesa técnica, muy interesante, como ya lo hemos comentado. Y prácticamente, pues lo que sigue es el 2022. O sea, ya estamos a punto de brincar hacia el terrible mes de diciembre, que obviamente tiene mucho que ver en este año. Particularmente, pues traemos todo el año pasado y muy complicados, muy complejos, salud, muchos temas de los que ya se platicaron aquí. Pero pues lo que nos queda es ver hacia adelante. Puede ser, y aquí lo hemos platicado con Sabino, el mes de diciembre, un mes de reflexión, un mes de análisis, un mes de propuestas, un mes de ideas, y empezar el año que viene pues muy fuertes, con mucho interés, con mucho entusiasmo. La primera lámina que nos presentabas pues es muy clara, las fronteras son el mundo, aquí estamos, o sea, esto puede ser como nos queramos mover. Aunque Elon Musk quiere que nos veamos a Marte, todavía no va a Pues pasar. todavía no va a pasar, o sea que por lo menos nos podemos quedar aquí. Yo nada más mencionaría con esto último que se decía, la ciudad cuenta con un instituto de planeación que ya está formado, que ya está caminando, estará pues acabando ahí de definir sus métodos y sus procesos, pero de ahí saldrá mucha información de esto que acabamos de decir. Para dónde va la ciudad, cómo queremos esta ciudad y qué es lo que le hace falta a la ciudad. El año que viene, como ya lo dijo Sabino, pues hay 3 temas que seguramente serán foros muy interesantes, muy didácticos, con relación al tema del agua, energía, transporte, y hacia el fin del año, hacia octubre más o menos, haremos lo que tenemos ya como el foro 2022, que seguramente será un foro de infraestructura. Estamos afinando ahí la palabra que mejor quede con este tema, pero en octubre del 2022 invitamos a todos nuestros afiliados, la gente que es cercana a la comunidad. Obviamente los vamos a convocar y los vamos a invitar. Gracias. Y para llegar a ese 2022 muy fuerte, aparte de esto, tema agua, tema transporte y tema energía, vamos a seguir con el ejercicio de las mesas técnicas. Vamos a seguir con este ejercicio de platicar, de intercambiar opiniones, intercambiar ideas, para que la gente que nos está escuchando pues tome lo que le interese, tome lo que crea que vale la pena y regrese y nos pregunte y se busque y se identifique. Una de las labores fundamentales de la Cámara es apoyar y aportar hacia los afiliados. Y creemos de alguna manera que esto es lo que nosotros pretendemos hacer y en algunas ocasiones, ya lo han dicho, se logra, porque hay muchas cosas que la gente no alcanza a conocer del otro lado y en estos mensajes de 1 hora se puede concretar. El año que viene les estaremos informando de cuál es el calendario de las mesas técnicas. Vamos a tener seguramente al doctor Carmona por ahí en el mes de enero, del Lo SACMEX. tenemos confirmado en el mes de enero, el 25 5 de enero, por estará ahí con ya nosotros lo el estaremos doctor publicando. Carmona. El secretario Layuz también estará con nosotros y luego vamos a hacer algunas mesas donde estaremos hablando desde el lado privado. Y aquí es donde seguramente vamos a poder desarrollar esto. Los Sí. privados, ¿qué están haciendo? ¿Cuándo van a meter el dinero? Que al final de cuentas es lo que tiene que funcionar. Y todo eso preparándonos para que en el segundo semestre retomemos otra vez muy fuerte con el sector público de la ciudad para llegar a octubre, como lo dije, en el Foro 2020. Pues muchas gracias, Eduardo. Es un placer realmente platicar contigo. Gracias, Orlando, gracias. muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los que nos están acompañando del otro lado de la pantalla. Y ahora vamos a proceder a entregarte un pequeño reconocimiento por estar aquí con nosotros. Y un obsequio.
Gracias, gracias. Es un libro de edición de la Cámara y un reconocimiento por haber estado acompañándonos en esto. Pues muchas gracias No, por la invitación Un también. placer. Muchas gracias. Gracias, amigo. Con esto terminamos nuestra mesa temática del día de hoy Y del año. y del año. Cerramos diciembre con un invitado de honor, en este caso Eduardo de la Peña, a quien por favor les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde todos y cada uno de ustedes. Una feliz Navidad. Y- Buen Guadalupe Reyes. Buen Guadalupe Reyes. Sí, cacho. Muchas gracias.